qué cosa le falta a la pasión de Cristo? No le falta, lógicamente, nada, le falta solamente nuestra participación, siendo nosotros miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros está llamado a colaborar con Cristo, ofreciendo al Señor nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, nuestras fatigas, dificultades, ofreciendo todo al Señor y uniéndolo a la pasión de Cristo para la salvación de las almas, ¿no? Y eso fue la espiritualidad del Padre Pío en modo particular, ¿no? Compartir, o sea, colaborar con Cristo a la redención de los hermanos a través de su sufrimiento personal. Queridos amigos, hoy tenemos un hermoso programa. Lo vamos a dedicar para todos los devotos del Padre Pío, porque hoy tengo la oportunidad de compartir con un gran amigo de muchos años, Fray Carlo María Laborde. Fray Carlo, bienvenido una vez más a mi canal. Es una manera que tenemos para poder dar algún tipo de formación a todos los grupos de oración y devotos del Padre Pío en toda Hispanoamérica. Si le pudiéramos dar una catequesis a todos los devotos, ¿en qué se nutrió la espiritualidad del Padre Pío? El Padre Pío, sobre todo de la cruz, es una espiritualidad cristocéntrica, o sea, Cristo al centro de su vida espiritual y sobre todo Cristo crucificado, ¿no? Es la vocación particular del Padre Pío, ¿no? Compartir, o sea, encarnar lo que dice San Pablo cuando dice, ahora no sé en español exactamente, pero más o menos dice: yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Que es algo que deberíamos vivir todos. ¿Y qué cosa le falta a la pasión de Cristo? No le falta, lógicamente, nada, le falta solamente nuestra participación, siendo nosotros miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros está llamado a colaborar con Cristo, ofreciendo al Señor nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, nuestras fatigas, dificultades, ofreciendo todo al Señor y uniéndolo a la pasión de Cristo para la salvación de las almas, ¿no? Y eso fue la espiritualidad del Padre Pío en modo particular, ¿no? Compartir, o sea, colaborar con Cristo a la redención de los hermanos a través de su sufrimiento personal. De hecho, cuando el Padre Pío, el 20 de septiembre del 1918, recibió los estigmas en San Giovanni Rotondo, en el coro de la antigua iglesia, él al inicio le dice a su padre espiritual por carta que él consideraba que era un castigo por parte de Dios, esa experiencia, ¿no? Ese sufrimiento. Padre Benedetto, que era su director espiritual y también ministro provincial, le dice: no es un castigo, es una vocación a corredimir, o sea, colaborar con Cristo a la redención de la humanidad a través de su sufrimiento personal, ¿no? Y el Padre Pío vivirá esto. Las conversiones que se sucedieron, que hubieron a lo largo de esos 52 años que vivió en San Giovanni Rotondo, dedicado totalmente al sacramento, al ministerio del sacramento de la confesión o penitencia, eran fruto de su sufrimiento personal y de su oración, ¿no? Las conversiones de grandes personajes de la política, del espectáculo, o personas normales, personas masones, personas enemigas de la iglesia, comunistas. En aquella época había una lucha encarnizada entre iglesia católica y comunismo. Estas personas que se convirtieron a Cristo eran fruto del sufrimiento que el Padre Pío. De hecho, Padre Pío muchas veces solía decir a alguno que se había convertido: me has costado la mejor parte de mi sangre. O sea que el Padre Pío, como yo digo siempre, no tenía la varita mágica, no convertía a las personas con la varita mágica, sino más bien con la oración y con el sufrimiento. Y aun cuando, por ejemplo, un pecador se acercaba a él y sin conciencia de sus pecados, con mucha superficialidad, y el Padre Pío lo echaba de modo a veces muy violento, el Padre Pío seguía orando y ofreciendo su sufrimiento para que ese pecador volviera arrepentido, sinceramente arrepentido, y entonces sí, él tenía la alegría de reconciliarlo con Cristo a través de la absolución, y ofrecía al Señor ese sufrimiento personal, el sufrimiento físico, moral, espiritual que él vivía, ofrecía todo por la conversión de los pecadores, ¿no? O sea, la espiritualidad del Padre Pío está impregnada del misterio de la cruz. ¿Cómo nace la iniciativa en Padre Pío de fundar los grupos de oración? Sí, esto fue a raíz de un llamado del Papa Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa y la humanidad estaban, digamos, en una situación no solo material, la destrucción de los países, lo vemos hoy en las guerras actuales, lo que produce la guerra, ¿no? Pero había también una destrucción moral, una pérdida de valores. Se decía: Dios ha muerto, ¿no? Después de que se descubrieron los campos de donde millones de hebreos y de otras categorías de personas murieron en los hornos que se decía: Dios ha muerto, ¿no? O sea, la humanidad está viviendo una crisis de fe increíble. Entonces el Papa Pío XII llamó a los cristianos, los invitó a reunirse, a rezar
Y el Padre Pío, cuando sintió este llamado del Papa, dijo: arremanguémonos, pongámonos a la obra, pongámonos a rezar, obedezcamos a la invitación del Papa, reunámonos en oración para la reconstrucción material y moral de la humanidad, en un momento muy trágico de la humanidad que era muy maltrecha, salía de estos dos conflictos mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí nacen los grupos de oración. El Padre Pío inicialmente no pensó una organización muy, digamos, rígida, quería que los fieles, sus devotos, sus hijos espirituales, se reunieran como hermanos, como familias, con un modo muy simple, a rezar, a participar en la Eucaristía, a rezar el rosario, a escuchar la palabra de Dios, que tuvieran un sacerdote, eso sí, un sacerdote que fuera responsable del grupo, para asegurar que estos grupos vivieran en comunión con la Iglesia. No quería que hubiera hijos rebeldes que de repente, si los obispos o algunos sacerdotes no los aceptaban, se rebelaran, se pusieran contra la Iglesia. No, él quería la obediencia, la obediencia. Entonces el sacerdote debía ser el garante, digamos, de esa comunidad, de esa comunión con la Iglesia, porque los grupos de oración debían vivir dentro de la Iglesia y por la Iglesia, guiados por un sacerdote que es representante de la Iglesia, ¿no? Y así nacieron los grupos de oración del Padre Pío, en obediencia a este llamado del Papa Pío XII, que invitó a los cristianos a reunirse, a orar en comunión, en común, por la reconstrucción moral y material del mundo, que salía muy, muy maltrecho después de los conflictos mundiales, de guerras mundiales. Durante un periodo también a usted le tocó ser director internacional de los grupos de oración, como guía espiritual, algo así. Sí, secretario general. El director general es el obispo, el arzobispo de Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Él, digamos, por los estatutos, es el director general. Pero, claro, como él tiene una diócesis, tiene también el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, que se tiene que ocupar también de esto, entonces él delega, digamos, a un secretario general que se ocupa de visitar de los grupos, de animar, de acompañar a estos grupos de oración que están esparcidos en todo el mundo, ¿no? Entonces yo fui por 4 años y 2013 al 2017 fui secretario general de la Grupo de Oración. En esa ocasión tuve oportunidad de visitar muchos grupos en distintos países, incluso en Latinoamérica, en Perú, en Costa Rica, Brasil, Argentina, digamos, Chile, muchos países, digamos, en México también, donde tuve ocasión de participar en un convenio, en un congreso, o de todos modos de acompañar a un grupo de oración, animando a estos grupos que siguen. Sobre todo creo que son unos 3.000 más o menos los grupos de oración que están un poco repartidos por todo el mundo, pero hay una gran efervescencia, los grupos de oración, sobre todo en los países exteriores, aparte de Italia, fuera de Italia, muchos países donde los grupos de oración son así como una gran novedad en algún sentido, y donde hay mucha gente joven, entusiasta, que trabajan. Los grupos de oración tienen como cometido sobre todo la oración. Es el cometido principal, orar por la Iglesia, orar por la comunidad y al mismo tiempo dar testimonio de caridad, o sea, muy en línea con la voluntad del Padre Pío, poder también, digamos, hacerse cargo de alguna obra social, de alguna obra de caridad, colaborar con los presbíteros, con los sacerdotes, en obras de caridad en las parroquias, en la liturgia, en todo lo que, o sea, ponerse a disposición del párroco, digamos, de las comunidades, para estar disponibles para dar una mano en la catequesis, en la liturgia, en las obras de caridad, o sea, grupos de oración que no deben ser un obstáculo o un peso para los párrocos, los sacerdotes, sino más bien una ayuda. Sí. Fray Carlos, sobre la espiritualidad mariana del Padre Pío. Por ejemplo, recordamos el episodio cuando la Santísima Virgen de Fátima visitó San Giovanni Rotondo. Tuvo una gran y peculiar devoción a María, cosa que debemos imitar todos los devotos. Claro, el Padre Pío desde niño, o sea que esto se le inculcó por los padres, ese amor a la Virgen. Aquí en Pietrelcina, en modo particular, se venera mucho la Virgen de la Liberación, la Madonna de la Libera. Hay una devoción muy grande porque hay un milagro cumplido, digamos, realizado por esta Virgen en un periodo muy trágico de la población, cuando estaba la peste, esta enfermedad muy grave, que morían decenas de personas todos los días. La población hizo un voto a la Virgen, y durante la procesión de la Virgen, el 3 de diciembre de 1854, cesó prácticamente de golpe esta
enfermedad. Entonces ahí se renovó aún más esa devoción por la Virgen. El niño Francisco, futuro Padre Pío, nació en este contexto de gran devoción marial, de gran amor por la Virgen. Su oración preferida era el rosario desde niño, y bueno, el Padre Pío quedó siempre muy enamorado de la Virgen, ¿no? Y él dice en su carta, confía que todas las gracias él se las confiaba a la Virgen, si era voluntad de Dios. Todas estas gracias que se cumplían era a través de la mediación de la Virgen María, ¿no? Llamaba mucho a la Virgen. Por eso la piedad del Padre Pío es muy mariana, y él también inculcaba y quería que los grupos de oración y sus hijos espirituales de todos modos recitaran a diario el Santo Rosario. Era su voluntad. Incluso a Fray Modestino, un hermanito lego también, muy vinculado al Padre Pío, que era nativo de Pietrelcina. Antes de morir, el Padre Pío le dio como misión que divulgara la oración del Santo Rosario, que amen a la Virgen y que la hagan amar, que reciten el Santo Rosario y que lo hagan recitar. Ese fue un poco el testamento espiritual que el Padre Pío dejó a sus hijos espirituales. O sea, el rezo del Santo Rosario debe ser algo irrenunciable, que no se puede renunciar, digamos, en los grupos de oración y en la piedad de todos los fieles y, digamos, hijos espirituales del Padre Pío. Fíjense que en contexto, los frutos que da la santidad, actualmente tenemos un santo que quiso mucho al Padre Pío y que tal vez ustedes también pueden imitar. Se trata de Carlo Acutis. Carlo Acutis no conoció personalmente al Padre Pío, pero sí fue muy devoto de Padre Pío, y mírenlo ya en los altares, caminando a los altares. Esto puede servir de motivación, porque una verdadera devoción a un santo no debe quedar solo en el santo, debe trascender a una vida como lo fue el Padre Pío. ¿Qué santos recuerda usted, según lo que puede haber estudiado, fueron devotos del Padre Pío o de los que en vida también le visitaron? Bueno, claro, pensamos en Juan Pablo II antes que nada, porque fue, digamos, ya de joven sacerdote, muy, digamos, vinculado al Padre Pío. Tuvo ocasión de confesarse con él, quedó muy rendado por el Padre Pío. Antes del Concilio Vaticano II, o durante el Concilio Vaticano II, él le escribió una carta al Padre Pío pidiéndole que orara por una hija espiritual de él, de Cracovia, una médico muy joven, una mujer muy joven con hijos pequeños que se había enfermado de cáncer. Y el Padre Pío, cuando recibió esta carta, dijo ante las personas que estaban alrededor de él, a este no le podemos decir que no. Y de hecho, después de 2 o 3 meses, Juan Pablo II, en esa época Carlos Wojtyła, le vuelve a escribir al Padre Pío agradeciéndole porque esta señora se había curado, ¿no? Y esto hizo que él quedara muy, muy enamorado del Padre Pío. Y de hecho, él quiso su beatificación y su canonización. En su pontificado. En su pontificado. Y tuvo la gracia, incluso la canonización ya cuando estaba muy, digamos, venido a menos, como fuerzas, ya estaba muy enfermo, pero tuvo esa alegría de canonizar al Padre Pío. Pienso a Madre Teresa de Calcuta, que estuvo también en San Giovanni Rotondo, ya después de muerto el Padre Pío. En el año 1987 estuvo en visita a la comunidad, rezó ante la tumba del Padre Pío, que era muy devota del Padre Pío. Y pienso en otros frailes también nuestros, que no han llegado todavía, pero que están en camino, como Fray Modestino, del que está el proceso de beatificación, Fra Daniele Natale, que también era un hermano lego, capuchino, muy vinculado, muy hijo espiritual del Padre Pío, está su proceso de beatificación. Otras hijas espirituales del Padre Pío, pienso a María Pail, que claro, no ha tenido lamentablemente hasta ahora un proceso de beatificación, pero seguramente está en el cielo con el Padre Pío porque era una santa mujer, hija espiritual del Padre Pío, venida de los Estados Unidos. O sea, alrededor del Padre Pío ha florecido la santidad. El demonio también, claro. También, pero también la santidad. Fray Carlos, ¿cómo vivió usted como fraile del convento la visita de los papas cuando estaba usted viviendo en Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo? Fueron momentos muy importantes. Primero Juan Pablo II, 1987, yo era diácono en esa época. De hecho, como diácono proclamé el Evangelio ese día, en la misa de que celebró el Papa. Pude participar en los momentos cuando el Papa habló del Padre Pío, que fue como una canonización ante litteram, mucho antes de la canonización del Padre Pío. Juan Pablo II expresó ahí un discurso que fue como una canonización, subrayando las virtudes del Padre Pío, las virtudes sacerdotales. La obra que había realizado fue muy, muy emocionante. Su oración junto a la tumba del Padre Pío, por 10 minutos en que el Papa estuvo con una mano apoyada en ese bloque de granito, en silencio, con los ojos cerrados, orando seguramente por la iglesia y por su ministerio. Bueno, fue un momento indudablemente importantísimo. Luego la visita del Papa Benedicto en 2009, el 21 de junio del 2009, fue también un momento muy importante. El Papa Benedicto realizó una visita que fue muy participada por su parte. Él quedó muy contento, nosotros también. Tuvo palabras
bellísimas también hacia el Padre Pío. Tuvo la posibilidad de hablar a los religiosos, compartió el almuerzo con nosotros. Fue realmente un día de mucha gracia. Por otra parte, del día que yo celebraba mi ordenación sacerdotal, aniversario, y pude decirle a él mientras íbamos en ascensor: Su Santidad, hoy es aniversario de mi ordenación, yo fui ordenado por Juan Pablo II. Él, bueno, lógicamente me dio su bendición. Bueno, fue un momento muy importante. Y luego en 2018 tuvimos el 17 de marzo la visita del Papa Francisco. Fue también una visita relámpago, diría, porque estuvo aquí en Pietrelcina, justamente aquí en Piedra Romana, pocas horas, y luego en helicóptero llegó a San Giovanni Rotondo y pasó ahí prácticamente la mañana, porque ya no quedó para almorzar. Fue una visita muy fugaz, pero muy significativa. Él había querido ir a dar un confort, un aliento a nuestro obispo, Monseñor Michele Castoro, que tenía 66 años y estaba enfermo de cáncer y tenía poca vida ya en ese tiempo. Él quiso darles esa alegría. Y de hecho, ese día fue un día maravilloso de sol, a pesar de que en marzo aquí en Italia es todavía invierno. Hubiera podido nevar, hubiera podido llover, hubiera podido haber viento. Fue un día de sol extraordinario. El obispo nuestro se encontraba de buen talante, estaba bien ese día. Fue un día de gran emoción, de gran alegría, y yo creo que el Papa también estuvo esa alegría de vivir con nosotros ese día. Quedó muy agradecido. De hecho, después nos agradeció varias veces, incluso en el Ángelus del domingo siguiente, agradeció esta visita porque dijo que no la iba a olvidar nunca más en su vida. Quedó muy prendado. Creo que me parece una anécdota que ocurrió con el Santo Padre, el Papa Francisco, es que preguntó de qué había muerto el Padre Pío, ¿cierto? Sí, él supo que había un obispo enfermo en nuestra enfermería, pidió que lo acompañáramos. Yo lo acompañé, visitó a este obispo, bueno, le dio mucho aliento, fue un momento muy conmovedor también. Y luego yo le ofrecí de llevarlo a la celda del Padre Pío, a la habitación del Padre Pío. No estaba previsto y él aceptó. Entramos en la habitación número 1. Él estuvo ahí junto a la cama del Padre Pío, orando en silencio. Hacia un cierto punto me preguntó así de golpe, me tomó de sorpresa, no hubiera tenido que responder así. Me preguntó si el Padre Pío se había muerto de vejez. Y a mí no se me ocurrió, hubiera tenido que decirle no, estaba muy enfermo, muy desgastado, su físico estaba ya muy desgastado. Se me ocurrió decirle, bueno, sí, tenía 81 años. Y entonces él me dijo, entonces no, porque yo tengo 81 años y no soy viejo. Fue un momento mucho gozo, sí. En lo personal, Fray Carlos, ¿cómo descubrió usted su vocación sacerdotal? Bueno, digamos que hasta los 18 años no había nunca jamás pensado en ser religioso, ni partió todo de una película que vi sobre San Francisco que yo no conocía, ignoraba. Estamos en los años 72, 73, no recuerdo. Salió al aire esa película de Zeffirelli, Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, o sea, hermano Sol, hermana Luna. Esa es, digamos, un poco la vida de San Francisco, muy bonita, muy poética, tal vez, muy no adherente totalmente a la realidad, pero para uno que no conocía nada fue un impacto. Eso me llamó mucho y me puso ya, digamos, a la búsqueda de conocer, de profundizar el Padre Pío, su vida, de San Francisco, su vida, su espiritualidad. Empecé a leer los escritos de San Francisco, las biografías. Eso fue un primer llamado. Bueno, y de ahí, busqué los frailes. Yo vivía en Montevideo en esa época, fui al convento de los capuchinos y ahí encontré un padre espiritual, el Padre Conrado. Por algunos años me guió espiritualmente, era mi confesor, yo iba a confesarme con él, y ahí fue naciendo, digamos, esta vocación. Luego descubrí ahí en el convento el Padre Pío, que yo no conocía, a través de las revistas de la voz del Padre Pío que llegaban ahí al convento, viendo las imágenes de fraile del santuario. Después una hija espiritual del Padre Pío fue a Uruguay a hablar del Padre Pío en los años también 72, 73, 74, hablar del Padre Pío, dio conferencias y yo tuve la ocasión de escucharla y eso realmente me conmovió profundamente. Y ahí empezó mi búsqueda, digamos, de la vocación y guiado por este sacerdote y otro capuchino también, el Padre Domingo, del que ahora está en curso el proceso de beatificación, Padre Domingo de Tacuarembó, capuchino santo. Ahí nació un poco mi vocación. Sí. Yo me siento muy contento porque desde muy jovencito soy devoto del Padre Pío y evidentemente sabía de Fray Carlos por las revistas y por toda la información que se publica del Padre Pío. Pero la manera como nos conocimos fue una de las travesuras del Padre Pío, porque Fray Carlos iba a Costa Rica a un congreso, una actividad de grupos de oración del Padre Pío y le robaron la maleta en Madrid. Y aquel día me lo encuentro esperando la maleta y yo me la acerco y usted no me conoce, pero siempre que voy a San Giovanni Rotondo voy a su misa. Y ahí me dijo, me robaron la maleta. Ese fue nuestro primer encuentro. Nuestro segundo encuentro en la tumba de Santa Faustina Kowalska en Cracovia. Fray Carlos se encontraba de visita
no teníamos ni contacto telefónico y era pleno invierno, y cuando yo veo a Fray Carlos, siempre fue como un referente. Ver a Fray Carlos era ver a Padre Pío porque lo asociaba a San Giovanni Rotondo. Ahí me la acerqué y lo primero que le dije, intercambiamos WhatsApp. Y desde entonces soy amigo de Fray Carlos. Para mí ha sido algo que ha nutrido mi corazón en la devoción a Padre Pío. Y bueno, juntos nos tocó estar en Miami cuando se llevó el corazón del Padre Pío, un hermoso congreso por la santidad, y también en Argentina. Así que bueno, hoy compartimos esta experiencia del amor a un hermano como nosotros, porque Padre Pío no nació santo, decidió ser santo. Y la idea de crear este contenido es que ustedes también tengan la oportunidad de decir, me quiero portar bien, quiero vivir una vida sacramental, quiero darle un sí a Dios, y por qué no darle un sí a Jesús y tal vez ser sacerdote como Fray Carlos, como el mismo Padre Pío, como el Papa Francisco. Ellos no nacieron con esa vocación, fue una decisión, y ese es el motivo por el cual hacemos este programa. Algunos nos tocará decidirnos por la vida laical, pero portándonos bien, siendo buenos laicos de verdad. Fray Carlos, vamos a despedir este programa que lo estamos grabando con el hermoso paisaje de Pietrelcina, pidiendo su bendición para todos los devotos del Padre Pío. Bueno, con mucho gusto. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu Que el espíritu. Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Que os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Que vuelva hacia vosotros su mirada y os conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Fray Gracias. Carlos. Va a ser hasta la próxima oportunidad. No sin antes invitarte a que te suscribas en el canal de YouTube, actives todas las notificaciones y te conviertas en un evangelizador digital.